Vamos a continuar con la intervención de Óscar Bacallado, que lo va a entrevistar Cirilo Leal. Me gustaría recordar de Cirilo algunas cosas que creo que son convenientes conocer cuando dialogue con Óscar. Yo he escrito una nota breve. Una de las constantes del autor, la búsqueda de las señas de identidad insular, a la que incorpora un factor histórico, es quizás el rasgo más relevante si nos asomamos al conjunto de su obra. Por citar alguna, esa preocupación por el carácter etnográfico llevado al teatro, llevado al mundo de la televisión, se puede resumir en algunos títulos: Los emigrantes clandestinos, Canarias como siempre, Historias del cambullonaje, La galería, La conjura, El indiano. Pues bien, esa personalidad teatral es la más ideal para sacarle a Óscar, que es muy silencioso, muy callado, muy buen director pero muy callado, para sacarle con un sacacorcho pues todo lo que tiene en ese mundo interior. Dos hombres fenómenos, los dos se sentaron ahí. Agüita. No es familia, ¿eh? Bueno, pues gracias a Rafael Fernández por invitarnos a este acto. Lógicamente al Centro de la Cultura, que para mí esto es un acto de renacimiento. Esa larga etapa de sequía, de asedio, de acoso a esta institución, y que pues, ha vuelto otra vez con esta energía, y que estemos nosotros en esta etapa, ¿no? para seguir reivindicando y luchando por las cosas que se van perdiendo y las actitudes que es indispensable recuperar, esos viejos valores. Óscar Bacallado efectivamente es una persona a la que conocí de oída, porque alguien me decía, fíjate tú, que fue capaz de dejar su puesto de enseñante, entre comillas estable, para lanzarse a la aventura de las artes escénicas, desde hace un montón de años. Esa valentía que ha sido pues, ejemplar en este caso. Y desde ese momento, en esa búsqueda que él ha emprendido, lógicamente ha elaborado mucho, ha trabajado mucho desde los distintos ámbitos, desde la dirección escénica, la interpretación, la escritura, y como dice Falele, pues un hombre que poco ha comentado de su vida y que vamos a ver si somos capaces de sacarlo. Lógicamente, Óscar está vinculado a La Laguna. Nace aquí, con 2 meses se va a Venezuela, transcurre una primera infancia allí y luego regresa, vinculado a la Esperanza, donde pues, su abuelo fue un personaje importante. Él se ha nutrido muchísimo de las fuentes vivas, de las fuentes orales, de esas madres del agua, de la isla de La Palma. Su madre palmera pues, le contaba muchas historias que Óscar pues, ha ido desgranando en sus distintas creaciones. Óscar nos vinculamos escénicamente en un proyecto que se llamaba Bajo el mismo cielo, donde recorrimos todas las islas intentando recordar a este pueblo que fuimos emigrantes, y que eso de a la pedra con los inmigrantes, que los que estaban llegando en pateras, en cayucos, que era lo que se estaba estilando en ese momento, pues no procedía. Entonces ese proyecto de obra pues se recorrió todas las islas, y Óscar pues estaba ahí discretamente dirigiendo a esa tropa de intérpretes, que eran gente que procedía del Teatro Cambullón, gente fundamentalmente del mundo del carnaval, como esa voz que ustedes oyen por ahí elogiándonos a todos. Pues llevamos a cabo esa experiencia, y Óscar lógicamente como intérprete. En cada lugar que íbamos era un personaje distinto que le iba encarnando, y se desarrolló esa experiencia de teatro social, de teatro de ideas, de teatro antropológico.
Entonces yo le empiezo preguntando a Óscar, ¿cómo diste ese paso de dejar la docencia, que no lo has dejado de desempeñar a lo largo del teatro, y qué te llevó a dejar el aula para irte al espacio vacío de un escenario? Bueno, fue una decisión complicada porque ya sabemos lo que significa vivir del teatro, ¿no? En este caso yo también me dedico a narrar, pues ya el chiste estaba hecho, ¿no? Vivir del cuento. Fue complicado, pero a lo largo de todos mis años de docencia, que yo empecé haciendo teatro antes que siendo profesor, y luego lo que hice fue nutrir los dos puntos. El teatro lo pasaba a la educación y la educación entraba en el teatro. Convivía perfectamente con eso. Lo que pasa es que la vida es una cuestión de decisiones y llegó un momento que en la balanza había un desequilibrio. Y me asustaba no dedicarme, que pasara el tiempo y miraba atrás y decir, yo quise hacer esto, pero... Entonces me daba muchísimo miedo dedicarme a algo que fuese simplemente una anécdota, algo que amaba tanto, ¿no? Así que fue por cuestión de constancia y digo, bueno, pues dedicarme a la constancia es amor a lo que uno hace y es verdad que me gustaba dar clases, pero no me llenaba del todo, ¿no? Aunque nunca he dejado de dar clases porque en toda la dirección e incluso la escritura de cualquier espectáculo siempre estoy pensando en ese público, ¿no? Que es algo ya heredado también del aula. Así que, por una cuestión de descompensación, me lancé como un paracaidista y no estaba seguro si llevaba paracaídas, pero me lancé. Y bueno, y ya eso fue en el 2005. A partir de ahí, pues, dedicado a todo se dio. Lo que tenía que ser fue y nada más tomar la decisión me llamaron para ser guionista en un programa de Calero, uno nuevo que hacía, y a partir de ahí ya empecé a generar proyectos, me fui a Alemania, me encargaron una novela sobre la laguna, y casi proyecto tras proyecto, hasta ahora. La influencia de tu madre, las historias que te contaba, y la de tu abuelo después. Bien, pues ahí tuve dos grandes oportunidades. Yo sé, somos lo que hemos vivido, eso está clarísimo, ¿no? Y hay un tópico que es siempre el abuelo, pero yo no sé si porque era mi abuelo, sino era la atmósfera y la cadencia que tenía a la hora de contar las historias. Porque mi padre también cuenta historias, pero no es un buen narrador. Mi abuelo sí era un buen narrador, y mi madre también, ¿no? Entonces yo creo que la habilidad del narrador no solamente tiene que ver con la voz, sino que también con la selección de las imágenes, ¿no? Y eso es lo que a mí el primer impulso fue conectar con las imágenes. Mi abuelo que contaba la historia de cómo se fue con 14 años en un barco, se marchó a Cuba solo, se declaró una peste y al casi llegando a Cuba, lo que oía era como los cadáveres los tiraban todas las noches con el sonido de la campanita y era un niño metido allí, muerto de miedo, azotado por el pánico y antes de llegar 40 días tuvo que estar en una cuarentena, lógicamente, antes de desembarcar. Esas historias que yo oía como pequeño a mí me transmutaban, ¿no? Es verdad que yo venía de Venezuela, a mí Venezuela me marcó muchísimo, pero muchísimo, me marcó mucho la televisión y como a todos los dos ponentes anteriores, el cine, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que la diferencia del cine fue el cine mexicano, y si no los doblajes mexicanos, que eso luego fue otra cosa que desarrollé más tarde. Y mi madre, por supuesto, también las historias desde La Palma, y concretamente siempre tendré marcada una de las historias más curiosas, ¿no? Porque la abuela de mi madre se suicida. Entonces hay el comienzo de una novela que a muy pocos amigos le cuento, Cirilo lo sabe, porque creo que es el inicio de una novela, o por lo menos de un buen cuento, o de una obra de teatro, donde su tío viene de la guerra, viene con tuberculosis, había necesidades, la abuela no tenía cómo mantenerlo, la mujer estaba desesperada, ya no solamente eso, sino que la hermana también se le enferma y todo va creciendo hasta que la mujer se suicida. Pero no solamente por la historia, sino es que las imágenes de lo que me iba contando fueron lo que me fue atrapando, ¿no? Entonces yo he sido un creador, yo lo tengo convencido, estoy convencido por imágenes. Le pasa lo mismo que a las indias estas que hacen
las pulseras mexicanas con bolitas, que eso se llaman shakiras, y van pensando, van viendo la realidad y van distribuyéndolo todo en shakiras, ¿no? Eso es lo que yo he desarrollado de pequeño, ¿no? La imagen, continuamente, la imagen, la imagen, la imagen. Por eso he sido muy mal estudiante, porque continuamente estaba perdido, Dios sabrá dónde. Ese paisaje gráfico y escénico. Tus viajes a México y el reencuentro con el teatro antropológico. Sí, hago un primer... fue el sueño, ¿no? Participé en la Ciudad de las Ideas en el 2011, no sé si saben lo que es un evento como el TEX, las charlas TEX, pero a lo mexicano. Entonces ahí entro en el 2011 a dar una charla, me construyo mi texto, pues con otros ponentes de altura, y pensé que aquello sería... Bueno, vuelvo en el 2012 y recientemente vuelvo, pero como algo mágico, porque todo tiene que ver. En los últimos años he estado haciendo proyectos, mezclando siempre el teatro, por supuesto, con el patrimonio de la laguna, tanto el religioso como el arquitectónico, y eso fue lo que a mí me llevó a México, porque casualmente uno de los últimos proyectos, que se llama Cirilo y el Jardín Extraordinario, es un gatito que vive en los tejados de la laguna, y bueno, entonces hay un guión que escribí y un recorrido por la ciudad. Era muy vistoso, porque es un gato con un caracol, música, la verdad que parecía aquello un flautista de Hamelin, pero con menos perversión. Y pasó alguien que tenía que ver con el patrimonio de México, concretamente de Chiapas. Aquella propuesta le gustó muchísimo y volví. Y este año me llevaron exclusivamente, bueno, exclusivamente no, fue un mes de trabajo, donde además de dar charlas, cursos, actuaciones, fui para preparar una obra de teatro para el Día de Muertos, en el barrio de San Antonio. Entonces construí un texto con mi influencia mexicana, más lo que quería contar con estos fenómenos que tienen que ver identitarios, que es muy difícil lidiar con la identidad de otro centro, ¿no? Esto lo tienes que hacer desde una verdad, desde un respeto y de un amor, porque si no puedes meter mucho la pata. Y construí un espectáculo de calle en el Día de Muertos, pues trabajando con toda la iconografía, las leyendas, y al final, pues bueno, se estrenó el Día de Muertos, que cae el 1 de noviembre. Y bueno, fue una de las grandes y maravillosas experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Regresa y sigue lógicamente con Teatro Negra. ¿Por qué Teatro Negra? Bueno, yo empiezo haciendo teatro en la Universidad de La Laguna. En aquellos años dirigía universitarios, venía de otra compañía universitaria, pero con una visión, no sé si más eficiente o más profesional. Lo cierto es que yo me exigía mucho, ¿no? Porque pensaba en la imagen y en la belleza estética de todo lo que hacía, la profesionalidad. Y montamos una compañía. Empieza como un curso, se monta la compañía, y curiosamente empiezo a escribir mis textos porque era el teatro que mejor conocía. No es una pretensión, es que es la verdad. O sea, no me atrevía a montar nada. Años más tarde me atreví he seguido dirigiendo a otros autores, entre ellos a Cirilo. Y esto empieza como una anécdota, como un curso, va cogiendo fuerza, y al final había que ponerle un nombre. Y el nombre Teatro Negra aparece de una tontería, como casi todo. Pues no sé si es que jugar con masculino teatro, negra, nos parecía como muy... En realidad aparece por el nombre de una cerveza que es la Guinness. Alguien estaba tomando una cerveza Guinness y dijo, negra, negra, Teatro Negra, ya está. A partir de ahí ya decía, bueno, esto es del teatro de Chequia, el teatro negro, digo, sí, más o menos. ¿Y cómo te conviertes en un escritor negro? Pues sí, negro. Negro, sí, de repente me he convertido en un autor de encargo. Si no sé si van por ahí las preguntas. Puede ser. Porque sí, es lo que he hecho durante todos estos años. El trabajo, mi trabajo de escritura, que quizás, no sé si es el que más en la sombra está, pero no he parado de escribir para gente desde que me dedico a esto, ¿no? Entonces, cuando ya tomo la decisión exclusivamente de dedicarme a las artes, tengo que vivir.
Y esto me supone desarrollar los sentidos y potenciar los que ya tenía. Eso es un trabajo muy importante, ¿no? Porque el primer alienador es uno mismo, ¿no? Uno se convierte en un pisabrotes. Y cada brote que sale parece que no... Y contra eso es un trabajo muy interesante. Y a partir de ahí empecé a trabajar, ¿no? Para todo el mundo que me pedía un texto, un proyecto didáctico, si tuviera que ver con la laguna, algo religioso, no sé, cualquier cosa la escribía. De hecho, terminé escribiendo también para folletos de bisutería. También. Y lo último que he hecho, bueno, pues ya cosas, ha habido de todo, ¿no? Incluso trabajos con repercusiones, pues con premios nacionales. Y lo último fue casi lo de México ahora, los guiones para el Festival de Miradas Doc, de las galas, y la obra, hice una versión teatral de Jekyll y Hyde que se estrenó en el 2017. En el Guimerá. En el Guimerá. Mira, el encuentro tuyo con este grupo de intérpretes del carnaval, gente anarquista, teatreros de la calle, tú que vienes de esa formación, de trabajar con el ámbito universitario, ¿cómo fuiste capaz de meterlos en cintura? Bueno, siempre he sido muy curioso y me encanta oír a la gente que está convencida de las cosas. Creo que ahí hay bastante verdad, hombre, eludiendo determinadas zonas de riesgo. En el caso yo empiezo con ese tipo de teatro de la mano de Cirilo, la mano tuya, porque es verdad que él venía atrás con el Teatro del Cambullo con una experiencia muy interesante. Yo venía de leer mucho teatro y sobre todo en esa época de la posadolescencia en el que mitificamos todos los grandes autores y me di cuenta que no había que hablar ni concienciarse, ni entusiasmarse, porque eso me aislaba de los Brecht, de los Picasso, de Barba, porque aquí estaba Cirilo. Ya yo venía sensibilizado por esa gran experiencia y la teníamos aquí. Entonces me parecía que era un teatro más de verdad, en el sentido que hay vanidades, y como el otro, pero me parecía que podía ejercer el oficio de la esperanza en un teatro que está demasiado apretado, ¿no? Demasiado dirigido. Y me llamaba muchísimo la atención el siempre, no es un síndrome de Adán, pero el hecho de poder empezar a construir algo con gente que traía una experiencia previa, porque son actores de calle con una gran experiencia y con mucho talento, pero cómo se comportaban eso. Entonces, ellos tenían que aprender y yo también tenía que aprender, con lo cual el resto estaba servido, era maravilloso, ¿no? Y con esa experiencia empezamos a trabajar, yo me nutrí muchísimo de ellos y didácticamente, que es lo más que me ha gustado, siempre también en el teatro, la dirección del teatro, me provocaba generar un método de trabajo, ¿no? Y eso se consigue a través del diálogo, de la observación. Entonces, aquí había un taller vivo, no tanto que había leído, tanto que mitificamos, porque luego a lo mejor no va a dictar mucho más de lo que estábamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, me parecía que estábamos haciendo, no por pretensión, pero sí me parecía que era una cosa histórica. Entonces, no sé si les ha pasado esa sensación de que estás en un momento clave, de algo importante, ¿no? Y me parecía eso. No, para decir cosas importantes no tiene por qué ser solamente cosas como esta, a lo mejor es algo familiar, que sabes que algo pasa en ese momento y sabes que eso es importante, ¿no? Pues me parecía que esto era importante y eso a mí me generaba muchísima curiosidad y el placer de la distinción. Sin grandes focos ni grandes escenarios, pero me parece que aquello me provocaba, sentía placer con esa distinción. Hablas de placer y retomo la palabra de Miguel, decía antes que qué pena que no tiene uno tiempo largo para hablar con las grandes figuras que todavía están vivas, ¿no? Y sin tiempo para ir grabando, registrando pues, todos esos testimonios. Si aquí hay la oportunidad de ver trabajar a Óscar como director, es que realmente es una clase de estética, de psicología, porque quien escribe un poema, por ejemplo, y lo ve dirigido por él, es que no se imagina usted la capacidad para desentrañar, ¿no? toda esa energía que hasta uno mismo no se da cuenta que le lleva
y es digamos, el gran reflejo, aprendes de él. Se convierte en un maestro de uno de las cosas que se han escrito espontánea o mecánicamente muchas veces, y que verlo a él dirigir es un auténtico lujo, ¿no? Estamos trabajando aquí en el Orfeón. En su momento Óscar fue responsable de la sección de teatro del Ateneo, pero que ahora con este taller que está llevando a cabo con estas personas, digamos, sin formación académica, es un lujo, y que ojalá a través del centro se puedan retomar estas clases, digamos, de magistrales, ¿no? De cómo un testimonio de la calle lo transforma en un producto artístico. En estos viajes que hacíamos había muchas conversaciones con un hombre que es un gran narrador, que es Domingo Corujo, músico, que estuvo en una escuela aquí en La Laguna y ahora él está en Lanzarote, y él te contaba aquí una historia que tú luego transformaste en una interpretación. Sí. A ver si te acuerdas, y puedes hacerlo ahí si quieres. ¿De dónde? ¿De pie? De pie. ¿Qué cantable? Sí. Si no es que está aquí. Vale, venga, vale. Bueno, no sé, yo aquí mismo yo creo que me llega el foco, porque si me pongo ahí no se me va a ver. Ya he dicho que me empecé como escuchante, y eso me convertí años más tarde en narrador. Entonces la historia que voy a contar pues es uno de los maestros también, que es Domingo Corujo, que era un rey para contar historias. Y esta historia ocurre en Lanzarote, si no me olvido. Hace mucho tiempo que no la cuento. A ver, siempre se me han dado muy bien los acentos. Lo que pasa es que los acentos peninsulares son los peores que se me dan. Bueno, la historia es que cuenta, no sé en qué año estaría situado esto, no sé si después de la posguerra, como unas directrices franquistas o del gobierno, para otorgar títulos a aquellas personas que habían estado ejerciendo una profesión a lo largo de toda su vida. Y entre ellos incluía cualquier tipo de profesión, y esta historia concretamente ocurre en Lanzarote con uno de los examinadores que envían de Madrid, y lo envían a Lanzarote a homologar la titulación, por así decirlo, claro. La situación era un poco absurda, porque a uno de los que entrevistan es un pescador que lleva toda la vida. Le van a dar un título de patrón de barco, cuando ese hombre había navegado por esos mares con todos tipos de inclemencias, y el mar ya se lo sabía, como una partitura. Entonces el examinador le dice, vamos a poner que el hombre se llamaba Pancho. Le dice, imagínese que sale usted a la mar, se lanza con su barco, y a unas 2-3 millas, a eso del atardecer, se mete un viento. ¿Usted qué haría? Y Pancho le dice, se mete un viento, y el viento anda desde el sur o del norte. Dice, da igual, un viento. Se mueve el barco. Se mueve. Bueno, pero pues si yo veo que el barco, y porque si viene de atrás de África, esa es peligrosa, lo que hago es lanzo el ancla y cadena para abajo, para el fondo. Dice, bueno, imaginemos que el viento aumenta su velocidad, y ya el barco se zarandea de una manera muy notoria. ¿Usted en este caso qué haría? Hombre, si yo veo que el barco se está moviendo como una cáscara, cadena para abajo y ancla para abajo, para el fondo. Y dice, no, vamos a ver, es muchísimo mayor el viento, el agua está entrando y usted ya no sabe dónde está ni la proa ni la popa en ese momento, y solo en ese momento, ¿usted así qué haría? Dice, pues yo lo que hago es más cadenas para abajo, para el fondo. Dice, vamos a ver, el barco ya empieza a girar y usted está totalmente descontrolado, el agua ya está, hay mucha más agua, ya permite casi la zozobra. ¿Usted qué haría en ese caso? Pues yo veo que más cadena para abajo, para el fondo. Dice, pero hombre, por Dios, ¿pero cuántas cadenas tiene ese barco? Dice, oh, tantos como vientos tiene su cabeza. Pues es una de las historias que Óscar, con esa sensibilidad, lógicamente, va recogiendo de tradición oral, ¿no? El mundo de los osos,
los caracoles, los animales en tu creación plástica? ¿De dónde te viene? Los animalillos. Pues yo creo que viene, se refiere porque en mis historias, mi espectro creativo me ha obligado primero a desarrollar aquellas pequeñas iniciativas que tenía desde muy pequeño y que luego profesionalmente me han ayudado a desarrollarme y a vivir de ello, por supuesto. Y eso significaba incluso trabajar con muñecos, yo los hago. Y yo creo que mi primera imagen la recuerdo en una película que vi en Venezuela, siendo yo un niño, donde los muñecos, cuando dejaban de trabajar con ellos, cogían vida y hablaban. Y recuerdo, a mí aquello me fascinaba, me parecía mágico, único. Y recuerdo una escena en la que la roulotte donde estaban los muñecos, el titiritero, se prendía fuego. Y aquellos muñecos solo gritaban desesperados. Aquello me llenó de un impacto tan grande de vida que yo creo que a partir de ahí empecé a trabajar con muñecos y darle voz. De hecho, cuando yo me voy a México en el año 2011, en esta ciudad de las ideas, que ahí participamos, pues, estaba desde Oliver Stone hasta Paul Krugman o Pousset, me atreví a hacer mi show de 11 minutos con un muñeco, ¿no? Entonces, bueno, ahí me planteaba, la verdad, me venía a la frase, la cosa que mi madre me ha dicho toda la vida, ¿no? Yo era muy inquieto y siempre estaba haciendo voces y poniendo y gestos. Y entonces, justamente antes de salir a ese escenario con 3000 y pico personas, se me vino la frase de mi madre a la cabeza: este chico no es completo. Y el chico no completo salió con su muñeco a hablar allí. Es algo inevitable en esa foto, bueno, es algo que no sé cómo se llamaría eso, pero es algo que a mí me da vida, ¿no? No sé, me identifico con ellos. De hecho, yo creo que al final lo que uno hace cuando trabaja con muñecos es proyectarse uno en ellos. Entonces vas buscando diferentes personalidades y bueno, es muy interesante el trabajo. Óscar, ¿proyectos en los que estás embarcado en estos momentos? Bien, pues a lo largo de todos estos años que he estado siempre escribiendo proyectos, generando proyectos didácticos mezclados con el teatro, con los cuentos, viajando para acá, trabajando obras de encargo, pues por primera vez desde hace un montón de años tengo solamente una responsabilidad en uno de los montajes, que es como actor nada más. Y eso yo no sabía lo que era eso hace un montón de años. Así que aprovecho aquí, puedo decirlo, ¿no? No puedes. No puedo. Pero es el sábado, ¿no? Es el sábado, ¿sabes? Pues dilo. Es el sábado. Estoy como actor en una obra de Ignacio Vidal que se titula Dignidad. Se estrenó el 14 de diciembre en San Juan de la Rambla y esta es la segunda función que hacemos y va a ser en el Paraninfo de la universidad, donde somos dos actores, Vicente Ayala y yo. Bueno, están todos invitados, me gustaría que fueran. La última vez coincidió con el concierto de Rafael y no fue mucha gente, pero el sábado no actúa Rafael, pueden ir. Y bueno, ahí estaremos, una obra pues actual, porque bueno, me parece a mí que es actual. Yo se lo digo y ustedes me van a decir que sí o que no, porque tiene que ver con la corrupción política. Es un tema viejo ya. Sí, la moral, la ambición, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesante. Pues Óscar, no es que nos estén haciendo ya señales, pero despedir a esta audiencia, darle las gracias por su presencia y nada, despides tú al público. Bueno, muchísimas gracias primero al Centro de la Cultura Popular Canaria, porque es la primera vez que me invitan a un encuentro de autores. La verdad es que me he pasado escribiendo todos estos años, ¿no? Y viviendo de esto, pero no sé por qué en mi cabeza siempre me creé un mundo paralelo. Y cuando de repente me dicen que venga a actuar, a hablar como actor, que vea como autor, digo, sí, verdad, sí, bueno, pues estoy muy agradecido que eso pase, me ha ayudado a despertarme también y benditos sean los despertares. Muchísimas gracias.